Karen, la fantasía que uno tiene es que en la infancia de alguien que se dedica a la ciencia hay mucha curiosidad, pero tal vez sea un prejuicio mío nomás. Es cierto, no es un prejuicio. Todos los chicos nacen con mucha curiosidad. Yo me acuerdo que yo era muy curiosa. Yo creo que es una condición innata de un chico. Lo que sería bueno es poder mantenerlo, ¿no?, con el tiempo. Yo creo que todos nacemos con mucha curiosidad y somos curiosos aún los científicos cuando tenemos esta edad. Es lo que más nos mueve, ¿no? La curiosidad, las ganas de empujar las fronteras del conocimiento, de entender un poco mejor cómo es el mundo que nos rodea, de aumentar nuestras capacidades cognitivas. Cuanto más entendemos, más dudas nos generan también, porque avanzamos un poquito y de repente tenemos muchas más preguntas que las que teníamos antes. Así que yo creo que la ciencia es, más que avanzar en certezas, es generar dudas. Hablando de preguntas, te imagino una niña haciéndoles preguntas a tus padres que tal vez los descolocaban o no. Sí, seguro. Yo de esa época de tan chiquita no me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenía con mi mamá y con una señora que nos cuidaba cuando mi mamá trabajaba, que me parece que la tenía un poco cansada con mis preguntas, porque me llamaba señorita, ¿por qué? Porque vos estás siempre preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me alegro de no haber dejado de preguntarme por qué. ¿Tu madre de qué trabajaba? Mi mamá era profesora de inglés. Y mi papá trabajaba en una empresa minera en Jujuy, por eso vivíamos ahí en Jujuy. ¿Porque dónde naciste en realidad? Yo nací en Rosario, de Santa Fe, y cuando era muy chiquita, cuando tenía 2 años, nos mudamos con mi familia a Jujuy, ahí vivía hasta que después me fui a estudiar física. ¿Cuántos años viviste en Jujuy y cómo los recordás? Yo viví desde los 2 años hasta los 18, 17, o sea, estuve 16 años, toda mi infancia, mi adolescencia, y no, lo recuerdo muy lindo, por supuesto, ¿no? Era una ciudad mucho más chica que ahora, más pueblerina, pero nos conocíamos todos, salíamos a bailar en la adolescencia. Tuvimos una infancia muy feliz. Yo tengo 2 hermanas, y yo tuve una infancia muy feliz, y en donde mis padres me incentivaban a hacer lo que yo quisiera hacer. Yo jugaba mucho al tenis también en mi época, al principio de la adolescencia, y nos daban libertad para que fuésemos plenos y hiciésemos lo que más nos gustaba, ¿no? Pero era una sociedad muy linda. Tenemos muchos amigos, mi educación en las escuelas, lo recuerdo muy bien. Por eso también te recuerdan a vos los que son más o menos de tu edad, porque llegaste a ser reina de belleza en un momento. Sí, Jujuy tiene la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que es una fiesta muy linda, que es siempre la semana del 21 de septiembre, y cuando los chicos son adolescentes, bueno, aún ahora esa fiesta lleva varias décadas, se embarcan en un proyecto común, comunitario, en donde tienen que terminar el proyecto de las carrozas hermosísimas hechas por los mismos chicos, toda la parte de la iluminación, la parte artística, la creación, la justificación de por qué ese diseño. Y flores también, ¿no? ¿Cómo? Con flores. Con flores hechas por los mismos chicos, y realmente es una fiesta que une mucho a la juventud en Jujuy. Y es una fiesta muy genuina y muy ingenua, diría yo también. Entonces, genuina e ingenua, qué lindo. Ingenua, sí, porque todos nos embarcamos y todos estamos ahí, por eso me presenté para la elección de la reina, porque era toda una gran fiesta, ¿no? Claro, una parte que era como un juego, pero que todos se involucraban. Era un juego, exactamente, y en donde realmente los chicos también aprenden a llevar adelante el proyecto, a ser responsables de lo que hacen. Es una fiesta enorme. Es una fiesta que realmente une a toda la población jujeña, ¿no? De toda la provincia, porque mandan carrozas también desde la Quebrada, de la Puna, de la parte de los valles. Es muy linda. Bueno, y de ahí saliste la más linda, pero igual cuando terminaste 5º año te tuviste que ir porque dijiste voy a estudiar física. Eso, como decís, si tus padres te incentivaban, nadie dijo, y nena, ¿de qué pensás vivir? Ese tipo de preguntas. No, al contrario, me dijeron lo mismo que yo les dije a mis chicos. Yo tengo 2 hijos, cuando me preguntaban qué quieren estudiar, y lo mismo me pasó a mí. Yo fui siempre estimulada a seguir lo que más me gustara, lo que más me apasionara, porque según me dijeron mis padres, y yo les decía a mis chicos, si
quieren que les vaya bien, si quieren tener un buen proyecto en la vida, más vale que estudien algo que les guste, porque vos bien sabés, digamos, para que te vaya bien en algo tenés que ponerle mucho esfuerzo, mucha inteligencia emocional, y más vale que te guste, ¿no? Porque es mucho tiempo que uno va a dedicar a eso. Pero por otro lado también el mensaje que me pasaron y que le pasé a los chicos, tampoco tener miedo a que si realmente no era la carrera que a uno le gustaba, el poder cambiar, ¿no? El siempre sentirse bien con lo que uno hace. Uno no sabe qué te va a esperar en la carrera. Cuando yo decidí hacer física, la física que había visto era la física de la secundaria, y una física bastante básica, problemas de encuentro de los autos, y, apenas un circuito eléctrico y nada más. Entonces después inercia, todas esas cosas. Las leyes de Newton, mecánica cuántica no había visto nada. Entonces después cuando te vas metiendo en la carrera vas descubriendo cosas que no eran nada que ver con lo que uno se imaginaba, pero más o menos tenés la actitud, ¿no? Yo tenía la actitud de que quería conocer un poco más, quería avanzar en el conocimiento, quería entender. Cuando mi papá me dijo, las leyes, Einstein, las leyes la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de la gravitación general de Einstein, no, la entiende muy poca gente en el mundo. Yo digo, qué raro, ¿no? Que la entiende muy poca gente. A mí me gustaría poder entenderla. Y ese fue ese tipo de desafío, ¿no? De desafiar el sistema, de tratar de entender, de avanzar un poco más. Yo sabía que había muy pocas mujeres estudiando física, y me enteré del Balseiro cuando estaba en quinto año del colegio, y dije, no, yo quiero hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y te imaginas que estaba en una sociedad que eso no estaba, no es que estaba mal visto, sino que no estaba estimulado. Claro, que es algo que a vos ahora no te diría que te obsesiona, pero sí lo haces cada vez que podés, estimular. Sí, por supuesto, porque ahora soy más consciente de eso, ¿no? Hay muy pocas mujeres que, por alguna razón, que creo que es por barreras culturales, se dedican a estas carreras científicas como la física, la matemática, la computación, las ingenierías, y no hay ninguna razón para la que no deba haber una paridad de género en estas carreras. Entonces, ya viajamos por Rosario porque ahí naciste, estuvimos en el norte porque nos fuimos hasta Jujuy, y el Balseiro, muchos sabemos que queda en Bariloche, pero otras personas no lo saben. ¿Qué tiene este Instituto Balseiro de tan atractivo? ¿Por qué es tan importante? Lo que es atractivo es que se hace una comunidad. La comunidad es muy importante, como hablábamos de la comunidad en Jujuy, en donde la enseñanza es muy personalizada, en donde no solamente nos enseñan la física y nos muestran, nos informan de la física y nos enseñan de los libros, sino que también nos enseñan a pensar la física, nos enseñan a ser creativos, a dudar cuando tenemos dudas, nos enseñan el método científico, a tener honestidad intelectual, a preguntar, a cuestionarnos cosas. O sea, toda esa actitud, que es la actitud científica, es mucho más importante que leer los libros y que saber las ecuaciones, porque eso te forma la base para después poder avanzar en la frontera de lo que estamos haciendo, ¿no? Hace un ratito hablaste de inteligencia emocional y no sé si yo esperaba que una física me hablara de eso, ¿no? No se acuña hace tanto tiempo esto de la inteligencia emocional. ¿Para vos qué es eso? Vos que estás en las ciencias duras, ¿no? Sí. Porque ahora vamos a llegar a que vos trates de explicarme a mí, lo cual es muy difícil. Vamos a hacer. ¿En qué campo trabajás? Pero, ¿por qué te parece tan importante la inteligencia emocional? Porque uno a veces tiene la idea del científico como nerd, un término que viene de los Estados Unidos, pero que ya hizo carne. Sí. Esa gente que, bueno, que es muy buena para el cálculo, pero luego no tiene habilidades sociales, por ejemplo. Bueno, pero para la actividad científica hay que desmitificar un poco, ¿no? Lo que es la ciencia. Nosotros no somos más esa cara de Einstein con todos los pelos y todo el día dentro de la campana de cristal o en la torre de marfil, desconectados de la realidad. La ciencia es una actividad más, es una de las actividades para mí más importantes de la humanidad en cuanto a
al desarrollo de las actividades cognitivas, ¿no? La actividad científica, cómo nosotros, con nuestras capacidades limitadas, podemos empujar las barreras de conocimiento y, como te decía al principio, entender un poco más el mundo que nos rodea. Y la inteligencia emocional viene de ahí, porque vos tenés que primero plantearte la pregunta, es lo más importante en... La pregunta. La pregunta, ¿no? No es cuestión de seguir... Si quieres hacer algo relevante, tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué quiero entender? Y ahí entran un montón de cuestiones, no es una actividad fría. Ahí tenés que decir, me gustaría entender esto, o voy por acá, o voy a esta área. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te parece que falta? ¿Qué es lo que te parece que puede ser interesante o que puede ser útil? Una vez que te haces la pregunta, después tenés que trabajar. Y ahí sí, 80% de transpiración y de desarrollo de códigos, como hacemos nosotros, escribimos programas de computación para tratar de entender los problemas. Y después tenés que interpretar los resultados y ahí viene la parte creativa. Lo que acabo de ver, ¿cómo se puede entender? Acabo de ver un resultado que es nuevo. ¿Cómo puedo hacer con el bagaje de conocimiento que traigo parado sobre los hombros de gigantes anteriores? ¿Cómo hacer para avanzar un poquito más y entender eso? Tenés que ser totalmente creativo. Y abierto. Y abierto. Entonces ahí viene la inteligencia emocional en ese sentido, ¿no? De que tenés que incluir un montón de cosas. No es solamente las fórmulas y el experimento. Tenés que incluir también toda la información que trajiste de atrás. Por eso no lo podría hacer una máquina de inteligencia artificial. Qué suerte que nos digas eso. No, porque hay una componente humana que es fundamental, ¿no? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? Las cuestiones éticas, las cuestiones de responsabilidad social. A mí me interesa mucho ese tema y también estoy muy involucrada en una institución que tiene que ver con la ética y la responsabilidad social de científicos. ¿Y eso dónde es? ¿Está ahí mismo en Bariloche? No, es una organización internacional que se llama Conferencias Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, es un nombre un poco rimbombante, pero esta institución fue creada por Albert Einstein y Bertrand Russell en 1957. En el 55 ellos escribieron un manifiesto. Es lindísimo, es un documento escrito por Bertrand Russell, que en realidad era un logicista, un matemático y también un escritor, y él ganó el Premio Nobel de la Literatura, ¿no? Y está hermosamente escrito el manifiesto de Einstein-Russell, que en definitiva lo que hace es llama a los científicos de ese momento, estamos hablando del 55, 57. En la mitad del siglo XX. En la mitad del siglo XX, a que se junten a pensar en la responsabilidad social de los científicos y en las consecuencias de los desarrollos tecnológicos. Eso fue como respuesta al desarrollo de la bomba H, de la bomba de hidrógeno, que fue desarrollada en el 55, 10 años después de las explosiones de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta bomba H, que era una bomba de hidrógeno, una bomba de fusión, era 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima. ¿Cuáles son las neutrónicas? ¿Es algo parecido? Sí. Es algo esa que parecido. puede destruir casi todo. Dicen que no la cucaracha, por ejemplo, que también es como un mito, pero digo, podría barrer con todo. Sí. Entonces, claro, ¿para qué el hombre se dedica su tiempo y sus recursos para la destrucción? Para hacer esa destrucción de esa forma, y entonces ellos escribieron, cuando se dieron cuenta del poder de destrucción que tenían esas armas, porque además destruían indiscriminadamente, ¿no? sin pensar en si era una conflagración militar o en los civiles o en los niños. Entonces, frente a esa barbaridad, escribieron este manifiesto convocando a los científicos y además hablando de la paz, y termina ese documento de una forma hermosa que dice, ante todo recuerden su humanidad. A mí me encanta eso, porque eso realmente muestra que todo lo que hacemos en realidad es por la humanidad, ¿no? Por el carácter humano que tenemos. También pensaba en la relación de un equipo que trabaja en una misma dirección y en la inteligencia emocional para llevarse bien en equipo. Sí, por supuesto. Además tenés que... ¿Tu equipo cómo está compuesto? Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está en la gerencia de física del Centro Atómico de Bariloche y somos varios, somos 15 personas trabajando en diferentes temas, 15 investigadores.
y además tenemos otro tanto de estudiantes. Qué bueno. Estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría. Y es un ambiente muy lindo de trabajo, porque es de esos ambientes en que vos, si tenés una duda, podés salir al pasillo, le golpeás la puerta al de al lado, decís, mira, esta ecuación no me sale, o no me acuerdo cómo era esto. Y eso es el trabajo en equipo, ¿no? De que muchas cabezas piensan mucho mejor que una. Bueno, ahora vamos a algo muy difícil, que es que yo entienda en qué estás trabajando. ¿Qué preguntas te hiciste? Yo debería poder hacértelo entender, porque Richard Feynman, que era un científico muy bueno, un físico, premio Nobel también, que falleció hace varios años, él decía que nosotros deberíamos poder explicar la física que hacemos a nuestra abuela, que lo pueda llegar a entender. Yo no sé si lo voy a lograr, porque hay que ser muy bueno para eso, pero lo que nosotros queremos hacer es entender las propiedades de los materiales a nivel atómico. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan importante, tan interesante eso? Los materiales, la mayor parte de la tecnología moderna... Por ejemplo, si yo tomo este vaso, es material. Todo eso es material, nosotros llamamos materia condensada a eso. La taza, todo. Pero si vos querés pensar en las propiedades físicas más interesantes, la mayor parte de la tecnología moderna se basa en las propiedades cuánticas de los materiales, el celular... todo lo que es nano. Todo lo que sea nano. Nano no, sí tiene que ver. Lo pequeño, creo que lo estoy logrando. Nano no es solo pequeño, sino que tiene una connotación cuantitativa definida. Así como milímetro. Mili es un prefijo que significa 10 a la menos 3, o sea, un milésimo. Nano significa 10 a la menos 9. O sea, nanómetro es 10 a la menos 9 metro. Es como kilo, ¿no? Que es mini. Es mini. Ese 10 a la menos 9 significa un 1000 millonésimo. O sea que si vos tomás un milímetro y lo dividís en 1.000.000 de pedacitos y tomás uno de esos, eso es un nanómetro. Y esa es escala atómica. Se pueden ver los átomos, se pueden observar con microscopios ahora, ¿no? A esa escala, las leyes de la naturaleza son muy diferentes porque son las leyes de la mecánica cuántica, ¿no? Que son muy diferentes a las leyes del mundo macroscópico en el que nos movemos, las leyes de Newton, lo que vos decías, fuerza igual a masa por aceleración, o el electromagnetismo clásico, ¿no? ¿Y qué se gana cuando se domina, entre comillas, o se puede domesticar esto que hasta hace un tiempo ni siquiera se nos revelaba? Lo que se gana es en la miniaturización, por ejemplo, para guardar miles de millones de datos que generamos en las computadoras, en los teléfonos. Se gana también en compactificación, en velocidad. Hasta para la medicina se puede usar. Para medicina, la física médica, o la medicina se puede usar muchísimo esto. Los instrumentos, por ejemplo, de resonancia magnética y muchos otros. O sea, la mayor parte de los láseres para la operación para oftalmología. Entonces, el entender lo que pasa a nivel el comportamiento, eso puede llegar a tener consecuencias importantes. Por ejemplo, hace 100 años, cuando se desarrolló la mecánica cuántica, que no es nueva, es algo que ya está muy probado y no es una teoría nueva, pero ahora hay mucho de cuántico porque se están desarrollando mucha tecnología en base a la cuántica, las computadoras cuánticas y... Hace 100 años se descubrieron los semiconductores. Los semiconductores tienen que ver con la propiedad cuántica de ciertos niveles electrónicos a ese nivel atómico que te estaba diciendo. Pero tardaron como 40 años después en aplicar eso para generar los transistores y los circuitos integrados. A partir de ahí vino toda la revolución electrónica basada en los semiconductores. Entonces, el entender qué pasa a ese nivel después puede traer más adelante, y ojalá que traiga algunas aplicaciones, ¿no?, en la tecnología. Y eso es lo que nosotros queremos entender. Especialmente una propiedad que se llama superconductividad, que es cuando los electrones, que son los que transportan la corriente eléctrica, cuando en cualquiera de estas bombitas incandescentes, lo que está pasando es que los electrones se están moviendo, son los que llevan la corriente eléctrica. Cuando esos electrones chocan contra el material, los iones del sólido, del material del cobre, por ejemplo, producen luz y calor, y ahí están produciendo luz, y esa luz viene del choque del electrón con los iones.
Pero hay algunos materiales que si vos los enfriás bastante, mucho, a menos 270 grados, es mucho, está cerca del cero absoluto porque hay un cero absoluto de temperatura, se vuelven superconductores. Significa que de repente todos los electrones se ponen de acuerdo, a pesar de tener todos la misma carga negativa, que ya sabemos por la secundaria que se deberían repeler, van juntos, se forma un estado cuántico coherente, colectivo, y que no chocan más contra... Bueno, pero ese es maravilloso eso, a mí me encanta pensar en eso, ¿no? En el 86 se descubrieron superconductores que superconducen pero a una temperatura un poco más alta, en vez de menos 270 grados, menos 200, que sigue siendo bajo, pero es mucho más barato enfriar a menos 200 que a menos 273. Entonces eso nos interesa. Hace un tiempo te premiaron. ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser premiada por L'Oréal UNESCO y pues ese orgullo enorme? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te enterás? La verdad que fue una sorpresa. Yo estaba en casa y recibí una llamada en el celular de un número desconocido de Europa y había una señora que en inglés me dijo que tenía una buena noticia y fue totalmente sorpresivo porque no es un premio que uno pide o solicita o se presenta, sino que es por nominación. Y como nosotros estamos entrenados para dudar de todo, yo decía, no debe ser cierto. Estaba como una mezcla de sentimientos, entre contenta porque me lo quería creer y entre que decían, sí, realmente. Y no podíamos decir nada porque estaba con un embargo por unos meses, porque recién salió en febrero y esto fue en noviembre. Pero por supuesto le dije a mis amigos más cercanos, a mi familia, lo llamé a mi marido que estaba de viaje y estaba súper contento. ¿Y en qué se traduce ese premio? Este premio, que es de la Fundación L'Oréal con UNESCO, es un premio que hace 21 años que está, y tiene distintas etapas, porque lo que hace L'Oréal con UNESCO es tratar de incentivar, de visibilizar la mujer en la ciencia, en las áreas biológicas y en las áreas físicas, y de ciencias físicas, y se hace a nivel nacional, a nivel regional. Este es a nivel internacional, y premia a 5 mujeres, una por cada continente. Yo estoy por Latinoamérica, y después hay una matemática de Estados Unidos, una matemática francesa por Europa, una química libanesa por África y países árabes y una química japonesa. Y los años impares dar a los temas de física, matemática, computación, ciencias de la Tierra y de la atmósfera y astronomía, y en los años pares a las ciencias de la vida. Entonces este año tocó esto. Yo soy la única física interesada. El premio es un premio que tiene un jurado muy prestigioso con algunos premios Nobel. Este año hubo un premio Fields, que es el premio Nobel de matemática. Y el premio es en reconocimiento a un aporte. Y en nuestro caso nosotros desarrollamos, digo nosotros, porque en la ciencia se habla en colectivo. Como se hace en colectivo, yo no puedo pensar en la ciencia en forma individual. Con el equipo de trabajo y mis estudiantes desarrollamos métodos numéricos que son muy precisos para entender el comportamiento que te decía de los electrones a nivel atómico, y es tan preciso que llegamos a ver un pico en alguna de las curvas que vemos, estuvimos semanas tratando de entenderlo hasta que se nos ocurrió que era una cuasi partícula nueva, como haber descubierto una partícula nueva. ¿Qué le dirías a una mujer que está dudando sobre si dedicarse o no a la ciencia? Que lo haga si le gusta, que es muy copado. Es una actividad lindísima. Realmente el hecho de poder viajar, conocer otras culturas, hablar el mismo lenguaje de la matemática, el lenguaje de la ciencia, y el poder empujar las fronteras del conocimiento, eventualmente desarrollar algo, ¿no? Porque ciencia y tecnología uno puede hacer más básico, más aplicado. No sé, a mí no se me ocurre otra cosa más copada para hacer, pero porque a mí me gusta mucho, y si a alguna mujer le gusta, por supuesto, me parece que tiene que vencer las barreras culturales, porque yo, en mi caso, creo que tuve que desafiar el sistema, aunque yo nunca sentí discriminación por parte de mis colegas o en las instituciones en las que estuve, pero sí yo me doy cuenta que por mi personalidad pude llegar a lo que soy ahora, porque el sistema tampoco lo favorece. Ahora está mejor que cuando yo estaba,
pero me parece que es necesario que haya mucho más mujeres para que eso cambie, para que cambiemos la cultura, ¿no? Y nuestro país necesita muchas más jóvenes en general, mujeres y varones, en particular más mujeres que se dediquen a la ciencia y la tecnología, porque creo que es la única forma que tenemos para salir como país. Claro, ponerle valor agregado a lo que ya tenemos.